esta novela va a estar en enero, así que probablemente o seguramente vamos a estar repitiendo esta entrevista a Enrique Vilamatas y bueno, a lo mejor podemos hacer luego otra también, eso no estaría mal tampoco, o podemos pensar algo. Pero se llama Montevideo, ¿no? Es una... te cuento antes de arrancar, Vilamatas, que estuve hablando con escritores uruguayos, que viven en París, concretamente con Juan Carlos Mondragón, que también él hizo una especie de cuento sobre el cuento La Puerta Condenada, y nos mirábamos con asombro, pensando que no había nadie hasta ahora que haya puesto de título a una novela Montevideo, solamente Montevideo, ¿no? Es una novedad, es algo sorprendente. Y bueno, para arrancar la entrevista, nuevamente estamos ante un caso de un escritor, ¿no? En las novelas de Vilamatas es muy frecuente, casi diría que excluyente, que el protagonista y el narrador sea un escritor siempre en problemas, nunca un escritor, digamos, tranquilo. Sí. Vamos a ver, el título no surgió de la nada, aparte de que la ciudad existe. Surgió de que hace muchos años traduje, fue la única vez que traduje un libro, el uruguayén, es decir, el uruguayo de Copy, que fue una traducción para mí muy complicada, aunque era sencillo el libro, pero creía que enloquecía al ver lo que estaba leyendo, que tenía que traducir. Y había un momento en el libro de Copy, yo aprendí mucho con ese libro, porque el tratamiento de la realidad era muy afín a mí, yo no lo sabía, ¿no? Y en ese libro se hablaba y se hacía un juego con la palabra Montevideo, que traducía también Copy por vídeo Montevideo, el monte, hubo un juego de palabras. Sí. Con el título. Y me quedó bastante en la memoria y en parte de repente, cuando ya estaba avanzado el libro y había los momentos que suceden en Montevideo, entre otras ciudades, vi que ese era el núcleo central de la escena principal, el momento principal de todo el núcleo central del libro, y decidí ponerle el título de Montevideo, que por otra parte funciona muy bien porque realmente sorprende un poco esto, es decir, que no se haya utilizado, que yo sepa, y por otra parte que es un lugar que significa también el nombre de una ciudad, pero yo diría también que muchas más cosas, las que uno quiera, es decir, funcionan perfectamente como título de novela. Uno permite pensar que es una cosa u otra, mil cosas al mismo tiempo, ¿no? Claro. De Montevideo, digamos, tiene que ver con el Río de la Plata y tiene que ver con una esquina mítica del Río de la Plata a nivel literario. El uruguayán de Copy es, decís que para vos fue sorprendente haberlo leído, yo estuve investigando un poco y quizás en ese libro, en la traducción, se produjo, te lo pregunto, algo que yo he visto en otros escritores, que es que en un momento descubren una obra y dicen o piensan algo así como, entonces se puede. Sí, por supuesto. Siempre hay uno que lo ve primero y los otros lo niegan, dicen que no es, y luego tiene que reconocer que existe eso, pero lo ve siempre uno primero. Esto para empezar. Para mí, la traducción era realmente muy joven, había publicado 2 o 3 libros máximo, no había publicado en Anagrama, que fue la editorial que me mandó traducirlo porque sabía que conocía Copy de París, y le fui a ver un día al teatro para pedirle permiso, si le parecía bien que lo tradujera, y a él le pareció fantástico que fuera yo. Supongo que para ahorrarse el trabajo de escribirlo en castellano o español, perdón. Y en todo caso, traduje ese libro y me encontré con la sorpresa que tú dices de que, claro, naturalmente se podían hacer otras cosas de las que decían que se podían escribir, ¿no? Claro, yo creo... con otros libros más, pero... Yo creo que porque... pasó con Raymond Roussel, ¿no? Pero... con Raymond Roussel también te pasó, es cierto, sí, lo mencionas mucho, Raymond Roussel, es cierto que lo mencionas mucho. Sí, yo creo que me siempre... pareció tan extraño, sí. Es que el escritor empieza a escribir y lo que sabe de la literatura, lógicamente hasta ese momento, es lo que le enseñaron, ¿no? En la escuela, en el colegio, en la universidad, en el instituto, y lo que ha logrado leer por su cuenta. Y entonces el escritor en general cree que esa es la literatura, aunque dentro suyo tiene otra cosa que quiere, pugna por salir y bueno, no puede expresarse porque, creo yo, porque no está permitido. Hasta que descubre que alguien
escribió de esa forma y dice, entonces se puede. Es muy célebre el caso de García Márquez, que está en una pensión y abre un libro, según él, La Metamorfosis, y dijo, entonces se puede. Es como una especie de encontrar Sí, otra expresión. claro. Y recuerdo que Monterroso también decía, tú lees abres la Metamorfosis, decía Monterroso, y la primera frase, que un hombre se ha vuelto convertido en un escarabajo, puedes creértela o no. Si no te la crees, no vas a seguir. Pero si te la crees, vas a seguir. Esto rompe también con la idea de lo verosímil, ¿no? De alguna forma. Depende mucho de cómo lo expliques y depende mucho de que el lector esté receptivo para entender ese cambio, ¿no? Claro, y en el caso de Coppi estamos hablando de un escritor argentino que escribió en francés y que yo leí también el uruguayán, no es un texto tan largo y es un alucinamiento, es un delirio, es impresionante, es otra forma de encarar la realidad textual, la realidad literaria. Y en Montevideo en un momento se dice, ¿no? El narrador, que es un escritor como todos los protagonistas de la novela de Vila Matas, es un escritor muy parecido a Vila Matas, pero un poco distinto, ¿no? Y en este caso, el escritor, el narrador dice, dicho de otro modo, yo al traducir al uruguayán, mi escritura se asomó por primera vez al abismo de los panoramas más libres. Y empieza a citar el uruguayán y dice, aquí tienen palabras para todo. Hay una, por ejemplo, para decir, me encuentro en mi lugar. Y esta es precisamente el nombre de la ciudad, Montevideo. Había escrito Coppi. Sí, sí, curiosamente debió repercutir en mí esa frase que acabas de leer, porque muchas veces me preguntaban de dónde era yo y que si me sentía catalán o español o francés o qué pasaba. Yo decía, yo soy del lugar donde estoy. Y Claro. quizás viene de ahí. Exacto, exacto. Y bueno, y ese vínculo que tenía Coppi con Francia, digamos, al extremo un poco excéntrico de escribir algunos libros en francés. Aparte, Coppi fue un dramaturgo impresionante y aparte Sí. hizo aquella tira cómica que se llamaba La Mujer Sentada, creo, algo así, y que era muy graciosa. Y tiene que ver de alguna forma, se me ocurre también, con tu propio vínculo de tu obra literaria con Francia, porque también tenés un vínculo muy fuerte. Cuando terminé el libro me di cuenta de que era como si lo hubiera escrito en París, en una guardilla de París o en un hotel de París. Mi formación cultural se produjo, yo creo, en los años que estuve en París. Quizás porque era la primera vez que estaba solo realmente. Segundo, porque decidí que escribiría y por lo tanto indagué bastante en la historia de la literatura. Y porque me ha quedado, finalmente se puede ver como una imprenta francesa, ¿no? De alguna forma. Veremos cómo funciona en Francia, porque hay frases desconcertantes sobre los escritores franceses, muchos de ellos no lo son. Esa frase no tiene una explicación lógica, pero de todas formas es polémica de alguna manera, Bueno, pero también muy cómica, es divertida. sí, Y es por eso a divertido. veces escribir frases que no entiendo mucho, como al final de todo que digo que todo el libro es la búsqueda de una habitación propia como la de Virginia Woolf. Esto cada lector lo tomará como quiera, ¿no? No. De hecho, también han interpretado ya el libro de muchísimas maneras, lo que explica también que era muy difícil para mí resumirlo cuando tuve que presentarlo en Barcelona y en Madrid. Esto a partir de septiembre, fue el 1 de septiembre. En septiembre, sí. Y bueno, y que en realidad está abierto a todo tipo de interpretaciones, porque es un tratado sobre la ambigüedad. Eso es lo que dice el libro, ¿no? Un tratado sobre la ambigüedad del mundo. Y lo dice también para protegerme de que era muy complicado la cantidad de contradicciones que tenían todos los personajes, como es lógico por otra parte, porque son humanos, y que luego vi que no hacía falta que me protegiera, porque el mundo es ambiguo y porque todo eso ya está en Cervantes en concreto, ¿no? Está explicado perfectamente su visión de la ambigüedad total de las cosas. Por lo tanto, claro, el problema es que hay que luchar mucho para defenderlo,
ya que la gente pide explicaciones más racionales de todo, ¿no? Ujú. Bueno, en un momento decís, en un momento en la novela se dice, ahora no lo tengo anotado, pero se dice algo así como que lo sospechoso de las explicaciones es que expliquen algo, ¿no? O que y me Sí, hizo acordar otra frase de Sánchez Ferlosio, que Sánchez Ferlosio dice algo así como lo sospechoso de las soluciones es que se encuentren cuando se necesitan. sí, está muy bien. Y también pienso en John Ashbery, el poeta Sí. norteamericano, que decía en una conversación que leí en Internet que era ridículo explicar un libro, porque un poema en concreto decía él, ¿no? Tú, Ujú. ¿cómo vas a explicar un poema? Si alguien explica su poema, está explicando máximo lo más tonto y lo más fácil de explicar, pero desde luego el misterio del poema no lo va a saber explicar, ¿no? Y por lo tanto, siempre es sospechoso oír a los escritores explicando su libro, que además tiene Sí, una visión siempre muy desperdigada, muy perdida en el fondo. Al terminar un libro es muy complicado que tú sepas lo que has hecho. Depende de los lectores y de lo que digan. Ahora han pasado 2 meses desde la presentación y claro, ha ido cambiando todo, pero es un libro tan abierto, creo, sin fronteras, con tanta, digamos, tanta libertad. Está escrito con libertad cervantina por completo, que es el tema también del Quijote, creo, en ese sentido, ¿no? Se ha explicado con tanta libertad, tan abiertos, no caben las restricciones ahí, que bueno, ahí pues en principio los lectores son los que van a decidir qué les exacto, parece. exacto, exacto. Pero aparte otro detalle, yo me imagino que, digamos, hay como una especie de superstición de creer que los escritores saben exactamente lo que escribieron. Y si realmente escribieron algo que viene más allá de la razón o de su conciencia, no sé, pongámosle de algo que no esté, que no coincida con su máscara civil, si se quiere, o con su parte más racional, es como un poco ridículo pensar o pedirle, como te pidieron, como te pide y como está el sistema ahora, de que en la primera presentación ya digas de qué trata el libro. Y seguramente, Vilamatas, vas a entender este libro conforme vaya pasando el tiempo y como decía Borges, por ejemplo, del Quijote, ya que estábamos hablando ahora del Quijote, le preguntaron a Borges cómo habrá sido leerlo cuando salió el Quijote, ¿no? O sea, cuando el Quijote tuvo mucho Sí, éxito y fue un claro. bestseller. Y Borges dijo, indudablemente los que leyeron el Quijote cuando salió, leyeron un libro mucho más pobre del que leemos nosotros 400 años después, porque está enriquecido con todas las lecturas. Sí, lo leían además a los lectores primeros de Cervantes, el Quijote, yo creo que muy animalescamente, porque cuanta más sangre se hacía el Quijote, Alonso Quijano, más se reían. Ujú. Es decir, que esto no está, no sé si es contemporáneo, pero me parece Sí, que son muy desagradables los descalabros, sin duda. roturas que se Sí. producen en el cuerpo de Alonso Quijano, como para que ahora riamos a mandíbula abierta, ¿no? En Sí, bueno, principio. Borges ponía el ejemplo, que yo no lo conozco, pero lo pone el ejemplo de un poema de Quevedo contra Cervantes, donde Quevedo dice, se ve que Quevedo no entendió bien el Quijote porque lo leyó como una especie de eso, de bestseller o de algo un poco violento, muy cómico, y Sí, no pudo entrever porque la acumulación de lecturas a lo largo de siglos van enriqueciendo el libro. Acá dicen, escribís en un momento, porque a mí me gusta que Enrique Vila Matas, en su protagonista, que siempre es como él, es un alter ego, pero un poco diferente, ¿no? Como es la ficción con respecto a la realidad, que es puede ir paralela, pero pocas veces se toca. En un momento el narrador dice, dice algo así como, escritores franceses son, por ejemplo, Clarice Lispector y Julian Gracq, Ida Vitale y Felisberto Hernández, Felipe Poleri y Harry Matthews, Madeleine Moore y Conde de Lautremont. Madeleine Moore y Conde de Lautremont son como seudónimos, me parece, ¿no? sí, Madeleine Moore ni siquiera existe. Ujú. Esta es una de las trampas en esta lista. Felipe Poleri le he leído poco, aunque me ha gustado mucho. Y lo leí cuando ya había terminado la segunda y última redacción del libro, y lo incluí por esto, porque me pareció bastante, muy interesante por otra parte. Aunque no creo que tenga conexión con lo que hago yo, pero en principio lo quise incorporar Es a la una, lista.
es una especie también, de nuevo, de una especie de guiño con Montevideo, ¿no? Ida Vitale, Felisberto Hernández, a Felisberto lo habías incluido en otros libros tuyos, claramente. En un momento el narrador dice, el secreto de aburrir es contarlo todo. Sí. Y al mismo tiempo hay la contradicción de esta verdad que parece absoluta, ya que también Kafka, por ejemplo, en Joseph K., en el proceso, exige, pide a alguien que le explique todo, de arriba a abajo, supongo que es porque lo procesan. Uh-huh. Pero explíquemelo todo, dice, quiero saberlo todo, hasta lo más mínimo. Claro, es una ambición no humana, y al fin y al cabo pues es la contradicción con la frase de Voltaire, que decía esto, contarlo todo es buscar el aburrimiento. De hecho, el narrador es condenado en una habitación que se llama Bogotá, aunque está en París, y en esa habitación está obligado, porque es el infierno, y tiene que escapar de esa habitación. Ese infierno es Bogotá, pero al mismo tiempo es el infierno de los hombres en concreto, Uh-huh. obligados a memorizar todo lo que han dicho y escrito en toda su vida. Uh-huh. Y eso creo que también sirve para todos, porque es seguro que sería un infierno soportar eso. Bueno, antes de ir a esta habitación, que es el infierno realmente, el infierno sobre todo de los escritores, porque en esa habitación, que es el infierno, están obligados a escuchar en voces que van narrando, van leyendo todo lo que escribieron, digamos, ¿no? Entonces, obviamente nadie podría soportar ese infierno, esa tortura, porque entre otras cosas, si algo define a un escritor, me parece a mí, es la idea de desprenderse de cosas, de descargar cosas, ¿no? De sacarlas y no volverlas a ver, o verlas cada tanto, digamos. Cada obra es como ¿no? Es un alivio, si se quiere también, Pues ¿no? mira, me contó un amigo que conoció a Philip Roth, que en su última parte de su vida Philip Roth se dedicaba a leerse a sí mismo. Y esto a mí, bueno, pues cada cual puede hacer lo que quiera, pero me sorprendió mucho, ¿no? Porque yo creo que es una pesadilla por eso casi no hay lectores que se lean a sí mismos, salvo casualmente en alguna ocasión por algún motivo, pero vamos, no es normal. Es decir, por mucho ego además que tengas, porque quizás Sí. si se leía a sí mismo Philip Roth era porque le parecía espléndido todo. Ese es un caso, como Bueno, siempre, que sí, está el caso de Onetti, por ejemplo, que sí, Onetti decía lo siguiente, que él no se leía a sí mismo, pero daba dos razones y eran muy poderosas las razones. Dice, una dice, porque abro un libro y veo una página, decía Onetti, y si veo que es perfecta, me deprimo porque dijo, me doy cuenta que jamás voy a lograrlo de nuevo, ¿no? claro, Y si abro otra sí, página y veo que es horrible, me deprimo porque digo, qué espantoso cómo pude publicar esto y haber publicado esto. claro. Yo la vez que he sido más feliz en este aspecto ha sido cuando leí en Le Monde una crítica de un libro, y no vi qué libro era, pero estaba señalada una frase del libro, Uh-huh. en francés, por supuesto. La leí y dije, qué bueno es esto es maravilloso. Claro, porque conectaba mucho conmigo, Claro. y es que el traductor escribía mejor que yo, traducía mejor que yo, desde luego también, y la frase era mía, era la crítica de mi libro. Y eso es la única vez que me he sentido como una especie de sorpresa extraordinaria. Tal vez fue porque estaba leyendo algo que comunicaba en aquel momento con lo que hacía. Exacto, pero también puede ser que alguien te lea y lo lea en voz alta y bueno, vos escuches y digas, sí, es está Qué horror, impresionante ¿no? Sí, y uno se sorprenda, ¿no? El centro de Montevideo, bueno, este narrador, digamos, avanzado a la novela, va a explicar, o creo yo, explica cuál es su problema. El problema del narrador, de este escritor, es que él vive para escribir, ¿no? Su vida es vivir para escribir, pero no escribe nada últimamente porque está bloqueado o lo que sea. Entonces está viviendo una vida para escribir, pero no está escribiendo. Digamos, el famoso aquí, bloqueo o lo que fuere, ¿no? sí. O el Aquí agotamiento, inconscientemente, ¿no? sí. Perdón. No, perdón, no, que aquí inconscientemente lo escribí sin darme cuenta de que en realidad, porque lo que ocurre es que deja de escribir al intentar ser un ensayista a la altura de Paul Valéry, Uh-huh. y se pasa 3 años sin escribir. Y vuelve a la escritura para narrar lo que le ha pasado en estos 3 años, porque da la casualidad, pero eso lo escribió de una forma inconsciente, ahora lo analizo de otra manera. Justo cuando deja de escribir, empieza a vivir aventuras, asuntos que le parecen interesantísimos y que ha de comunicar a la humanidad. Claro. Es decir, que me pasa
pasan cosas en cuanto deja de escribir. Exacto. Empieza a vivir cosas, digamos, memorables, si se quiere, o por fuera de lo común cuando deja de escribir. Y el libro, Montevideo, también es una especie de narración de ese fracaso del ensayo que no pudo escribir, ¿no? O sea, Sí, mi pretensión era, al comenzar la novela, yo sabía que iría a Montevideo desde el principio, porque sabía que ese era el núcleo central. Por otra parte, el que escribe el libro soy yo, pero evidentemente es un narrador que está distanciado del autor. Ese narrador es alguien, a veces digo, y creo que está bien visto, alguien que conoce muy bien mi vida. Simplemente esto. Y la conoce tan bien que la deforma, la convierte en algo diferente de lo que ha sido. Es para solucionar el problema que hay aquí con la autoficción, todas esas historias. Hay aquí en Madrid, en Barcelona. En principio, he intentado transformar ese problema que hay con la autoficción, que ahora hay quien la denigra, hay quien insiste en hablar de ella cuando todo es autoficción, pero no, lo que hay que hablar es de ficción. He dicho, la palabra ficción es más corta, más breve y además ha estado siempre. Mientras que autoficción es un término de la literatura francesa del siglo pasado y además es autoficción todo, no va a ser plus autoficción, no es la Biblia autoficción porque detrás hay un creador ahí, ¿no? Claro. Es más, yo no sé si existe, si existirá la heteroficción, ¿no? Porque todo es autoficción. Sí, claro, y de repente en un programa de televisión en el que me cuesta más hablar porque me siento observado, etcétera, y tengo poca práctica, me dijeron, a ver esto, ¿por qué no se puede hablar de autoficción? Y me salió espontáneamente la solución. Dije, no, simplemente no pasa nada. Lo que ocurre es que ficción es más fácil de decir, más rápido. Bueno, Javier Cerca dice que toda literatura es, por un lado, autoficción y por otro lado es metaliteraria, porque toda literatura está impregnada de lo que piensa o lo que vivió el escritor, digamos, o sea, el escritor no puede imaginar más allá de su propia vida y de su propia mente y de su propio pasado, de su propia memoria, y por otro lado, toda literatura está cruzada por libros que han sido escritos, ¿no? Sí, es obvio que todo es metaliterario y también Piglia lo decía, por ejemplo, que yo sepa, pero es que además el Quijote del que hemos hablado realmente es metaliteratura, especialmente la segunda parte, ¿no? Por lo tanto, es absurdo también el término metaliterario. De repente aquí en Barcelona me han llamado el gurú de la metaliteratura. A mí me gusta mucho lo de gurú, pero lo de metaliteratura no me interesa demasiado, o sea, me parece algo implícito a la tarea de escribir, ¿no? Muy bien, en un momento el narrador dice que todo autor no es más que las transformaciones de su estilo. Y bueno, este hombre que ha vivido cosas que pueden ser memorables y que las quiere contar, está obsesionado por un cuento en concreto de Julio Cortázar, La Puerta Condenada, que transcurre en el Hotel Cervantes, aquí en Montevideo. Es un cuento célebre, La Puerta Condenada, que incluso hay un entredicho, una cosa más, entredicho no, hay un fenómeno extraño, que es que en el mismo año Adolfo Bioy Casares escribió un cuento muy similar, digamos, muy paralelo a ese, y de hecho tanto Cortázar como Bioy Casares dijeron que no sabían el uno del otro cuando lo escribieron, ¿no? Y es cierto que no sabían mucho. He investigado bastante lo posible. Esto me llegó esto que acabas de comentar, me llegó a través de Vladico Fianzik, lo digo creo en el libro, ¿Sí? la escritora argentina, en el primer viaje que hice a Buenos Aires, pues en el siglo pasado, en 1989. Y la conocí, me habló de esto porque ella era muy amiga de los dos, de Bioy y de Borges. Y me dijo que había esta coincidencia. No le di mayor importancia, pero con el tiempo fui pensando en eso, ¿no? Y pues, me llevó además a leer, claro, La Puerta Condenada. Y no hay tal... He leído entrevistas, porque la Puerta Condenada está escrita como el cuento de Bioy en 1954, y hay una entrevista con Cortázar que es muy evidente y otra con Bioy en la que dicen que apenas se conocen, no se conocen mucho, no se han leído demasiado, es decir, los dos en las entrevistas, si no mentían, no quiere decir que no se trataba de un juego entre los dos, vamos a hacer algo parecido. Sin embargo, es llamativo, claro, que ocurra esto. Los dos personajes de sus cuentos van al Hotel Cervantes. El de Cortázar llega al hotel y se instala allí, mientras que el otro, el de Bioy, le dice al taxista que va al Hotel Cervantes,
pero el taxista de Montevideo le lleva a otro hotel. A la Alhambra, le lleva a la Alhambra, en vez de Cervantes le lleva al Hotel Alhambra, sí. A la Alhambra. La Alhambra, sí, sí. Y sí que es cierto que hay una coincidencia. Los dos evidentemente conocían el hotel. En el caso de Cortázar lo describe muy bien en una entrevista. Dice que es una pieza chiquita, sin casi luz, que casi no se podía andar, y había este armario y el armario, tras el armario la puerta condenada. Ahora, últimamente, con la aparición del libro, la gente en los hoteles se fija más en las puertas condenadas, porque hay momentos de terror de alguna forma dentro del libro, y pues a mí mismo me ha pasado que me tocó una puerta condenada en Sevilla durante la promoción del libro, y comprendí que el libro me perseguía, porque me di un susto enorme. Abrí la puerta condenada y vi a una habitación que estaba contigua, con una cama de matrimonio, y pensé que había entrado en la vida de una pareja, y me asusté. Luego comprendí que esa cama de matrimonio formaba parte de mi habitación, porque me había fijado en que estaba en una habitación más grande. Claro. Se llegaba a la puerta condenada a través de un pasillo. Y entonces hice como un teatro privado, que lo llamo, decir, bueno, voy a atravesar el pasillo, que estaba a oscuras, y voy a comprobar que está cerrada, como tiene que ser, claro. Y para ese teatro privado me di el susto yo mismo, porque claro, se abrió la puerta. Y personas que conozco pues han encontrado habitaciones contiguas a las que están más atentos que nunca ahora. Claro. El cuento, la novela me persigue, sí, seguro. Hasta el punto de que hice una foto de la puerta condenada, del pasillo que conducía a ella, para que me crean, además, porque hay personas que creen que me lo invento, ¿no? Y eso no es. No es ficción, pero la ficción va invadiendo la realidad, o digamos, en un momento se habla aquí en el libro de que en un momento se habla de la ficción y digamos de lo real o de la vida, que se juntan en esto que acabas de contar, que se juntan en la experiencia, ¿no? En algunos momentos hay experiencias en donde parece que participan esas dos realidades. Por un lado la ficción y por otro lado lo que llamamos realidad o lo real, que no sabemos muy bien qué es, pero bueno, tenemos un consenso como que es fácilmente decir la realidad. En La puerta condenada de Julio Cortázar lo que hay es hay un armario, detrás del armario hay una puerta, que el cuento es bastante conocido, pero lo podemos contar. Es interrumpido protagonista, Petrone, por llantos y por una mujer que intenta callar al niño, en fin, y se queja ante el conserje o ante el gerente del Hotel Cervantes, y le dicen que ahí no hay nadie. Bueno, y finalmente cuando van, abren la puerta y ese no daba a nada, daba una pared, o sea, no daba nada. Y ahí se sorprende, es una cuestión como sobrenatural. Ese cuento de Cortázar coincide con el de Bioy Casares en una especie como también se ha hablado de si no existió telepatía entre ambos, en el sentido de escribir un cuento más o menos similar, o que tiene muchas afinidades. Y aparte en el mismo también tiempo. Por los personajes, ¿no? Porque son dos personajes parecidos en cuanto que son grises, llevan una vida aburrida, claro. Llegan a Montevideo con el vapor de la carrera. Exacto. Todo esto pues les hace parecidos, sí, también. Sí, el argumento en ese sentido es muy, muy similar, por lo menos en el comienzo de todo el cuento hasta la mitad. Después va cambiando. Y en el caso de Vila Matas, este narrador, que es una especie de alter ego, que aparte viene perseguido él siempre dice que escribió muchos libros, como escribiste vos, pero que hay uno que tuvo mucho éxito, y bueno, ya sabemos que a veces un libro exitoso marca tanto como un libro que haya fracasado, pero lo que generalmente no marca es lo que se mantiene igual, digamos, y a él lo ha marcado este libro que es, en tu caso es Bartleby y compañía, y en el caso de él no me acuerdo cómo se llamaba, pero es algo similar. Nadie se acuerda porque el título es horrendo. Sí. No sé qué de la suspensión. Es un título horroroso. Sí, no, yo no me acuerdo. Es el narrador el que tiene manía a Bartleby y compañía, ¿no? Que se llama de otra forma en el libro. En mi caso no. Perdón, se llama Los virtuosos de la suspensión. Virtuosos de la suspensión. Sí, que todo el mundo le pasa. Muy difícil. Que es tan horrendo el título, porque vamos, o sea, es que pues no saben el título, yo tampoco. En todo caso, es una símil con Bartleby y compañía. Hago una venganza contra este libro, porque claro, a veces
cuando se habla de mí en lugares donde soy menos conocido, se dice el autor de Barthelme y compañía, pero también se dice en otros lugares que soy más conocido, etcétera. El libro se han acabado de la frase preferiría no hacerlo, la frase de Melville, se han acabado haciendo hasta camisetas con esta inscripción y se han vendido al lado de mi casa, ¿no? Al final es un cliché la frase. Y yo no sabía que es un cliché que funciona en las oficinas, en Barcelona y en Madrid. La gente les encargan algo en la oficina y dice para sí mismos preferiría no hacerlo. Es decir, que ha quedado muy arraigada ya en la sociedad española. Sí, sí, aquí, bueno, aquí también la procrastinación, ¿no? Prefiero no hacerlo y tirarlo para adelante. Sí. Enrique Vilamatas, sí. Pero hay una frase de Onetti en el libro, que es la que yo pretendo que sustituya a esta, sin que lleguen a hacerse camisetas, que es ese momento en el que Onetti en Madrid le fueron a visitar amigos para filmarle fumando, tomando whisky en su cama, de la que no se movía en los últimos años, y él se resistía y de repente les dice, bueno, vamos a hacerlo. Y dice, está en un YouTube que se puede ver, por simpatía me resigno, dice. A mí me parece una frase fantástica. Genial. Es la que utilizo ahora cuando quiero decir preferiría no hacerlo. Bueno, por simpatía me resigno. ¿Sabes qué? Por simpatía me resigno. Por Y así simpatía. soluciono muchas situaciones. Bueno, te voy a pedir que esperes un minutito, un segundo en línea. Vamos Sí. a hacer una breve pausa, amigos. Estamos conversando aquí en La Máquina de Pensar con Enrique Vilamatas. Él está ya en Barcelona, pero estamos hablando de Montevideo, que es su última novela editada por Seix Barral y que va a ser distribuida en Uruguay, en Montevideo y en Uruguay, a partir del próximo enero. Después de la pausa, continuamos aquí por Radio Cultura. Muy bien, amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Enrique Vilamatas en torno a Montevideo, su última novela, una novela que se presentó ahora en septiembre, y tengo que decir que esta novela la presentaste en septiembre con un amigo en Valencia, Jesús García Cívico, y otro amigo de Valencia, el francés Antoine Barral, me trajo un ejemplar que fue el que pude leer, y también hay que decir que otro común amigo que tenemos con Enrique Vilamatas por lo menos es Manuel Turégano, el editor Manuel Turégano de Editorial Contrabando. Y bueno, seguimos. En un momento se menciona aquí en el libro, bueno, vamos a continuar para seguir el hilo. Está, por un lado, la obsesión por el cuento La Puerta Condenada, porque precisamente al narrador, al personaje, lo que le interesa es ir al Hotel Cervantes para ver físicamente ese momento donde se juntan la literatura, la ficción y la realidad o lo real, y a ver si esa puerta que se va a abrir es la puerta a la ficción. Es si se quiere, es un poco tonto la idea, ¿no? Pero ya sabemos que lo importante en literatura es la fe literaria con que se persigue una idea, ¿no? Y él la persigue y se va a meter en camisa de 11 varas, porque va a dar con una puerta condenada, a través de otras cosas que no vamos a contar aquí, va a dar con un cuarto que va a ser el infierno de los escritores, que también lo estuvimos describiendo en el bloque anterior, ¿no? El infierno de los escritores es estar en un lugar, en un cuarto, donde se oigan las páginas que escribieron, ¿no? Atormentándolos para que vean las cosas que se escribieron, cómo se repitieron, en fin, lo que ya se sabe que es la obra, aunque sea magnífica de cualquier escritor, sabe que hay constantes, sabe que... Graham Greene dice una frase en un momento de una novela sobre él, en la autobiografía. Dice que él cuando terminaba una novela era como una fragata, ¿no? Como un barco, ¿no? Y él lo recorría, dice, el autor lo recorre, ¿no? Y lo ve cómo está antes de que salga a zarpar, ¿no? Y dice, solo el autor sabe dónde está la madera podrida, ¿no? ¿Dónde están? Recuerdo que Alan Pauls hablaba de que cuando uno más o menos está terminando el libro, empieza a surfear, decía. Ya la cosa no puede ser más que lo que ha dejado atrás y sigue por ahí, y es cuando se divierte más porque avanza por caminos insospechados. Quiero decir que el motor de este libro fue esa idea, la idea de ver ficción y realidad en un lugar exacto, pero que procedió de una frase de Beatriz Arlo, en la que señaló que La Puerta Condenada, del cuento de Cortázar, era el lugar exacto, o como el lugar exacto, en el que irrumpía lo fantástico en el cuento. Claro. Lo que a mí me hizo sentir una gran curiosidad por viajar algún día a Montevideo y situarme ante aquel lugar exacto. Cuando eso fue el motor del libro, el que puso en marcha esto.
Pero anteriormente, antes de leer la frase de Beatriz Arlo, yo ya había estado en el Hotel Cervantes, en el único viaje que he hecho a Montevideo. Estuve 2 días y pedí a quienes me habían invitado ver la Torre de los Panoramas y posteriormente, para extrañarles un poco más, pedí ver la Puerta Condenada del Hotel Cervantes. Lo que ocurre es que en recepción dijeron no saber nada de Cortázar y fue un poco extraño más que nada. Cuando más o menos se dieron por enterados, me enseñaron la puerta, me hice una foto frente a la puerta, en la 205, pero no llegué a verla porque dijeron que estaba ocupada, cosa que es normal en todo caso. Salí de allí sin ver la habitación. Entonces también el motor de la novela también sería haberme dirigido a aquel lugar que al final no pude ver, y con la excusa de ver ese lugar donde confluían ficción y realidad, pues escribí el libro y logré a través de la escritura entrar en la habitación. Claro, claro. Si te hubieran, probablemente si te hubieran dejado entrar en la puerta 205, no sé si se hubiera escrito el libro, porque la literatura surge o se desarrolla a partir de una carencia, de algo que faltó, ¿no? O tal vez también habría descubierto que no había puerta condenada en la 205, porque hay un reportaje de La Nación, del periódico argentino, en el que hacen un reportaje, antes de que yo publicara la novela, en el que hace un reportaje sobre el Hotel Cervantes, que está muy reformado desde que yo estuve esa vez, y la gerente, porque ahora hay una gerente, no un gerente como mi novela, hay una gerente, dice que los planos arquitectónicos del hotel, desde 1927, cuando se inauguró, no se ve ninguna puerta en todo el hotel condenada, no había ninguna puerta contigua. De modo que queda así, abierto. Por otra parte, la habitación que muestra La Nación, que está pues visible en internet, pero no se colocó en el libro, es una habitación muy luminosa en la que en el lugar de la puerta condenada se ve un interruptor de la luz. Y bueno, primero que no me parece la pieza chiquita de Cortázar, luego que es muy suntuosa la habitación, con mucha luz y gran espacio. Y bueno, Pablo de Parma, que es una lectora, que es mujer, una lectora muy buena, me dijo que ese interruptor era la clave de todo. Está bien porque está al final de todo el interruptor, en el lugar de la puerta condenada, que permite, lo mismo que hemos hablado de la metamorfosis, permite abrir el interruptor o cerrarlo. El lector tiene 2 opciones al final del libro: o se abre a la luz o se cierra o se hunde en la oscuridad. Y está bien visto. En todo caso, esto que hablábamos de que los lectores aportan mucho a los libros, pues ahí está una prueba. Bueno, sin duda. Bueno, Paula de Parma es tu esposa, y bueno, hay un detalle que siempre lo decimos aquí en La Máquina de Pensar, y es algo que es fácil de decir, pero para mí es difícil de transmitir, es que el lector o la lectora, en el caso de Paula de Parma, crean y a la misma altura que el creador, que el autor, digamos, y que el autor no tiene autoridad para decir qué significa el libro que escribió, ¿no? O sea, es co-creado con el lector. Para mí es difícil de transmitir porque hay que encontrar ejemplos como este, que por ejemplo que acabas de dar, donde vemos cómo cambia el texto cuando un lector o una lectora se proyectan en él o lo actualizan en su mente, ¿no? En el teatro de su mente. Sí. Yo creo que está muy bien visto porque La Puerta Condenada fue el objetivo de todo el libro, y la podía abrir o cerrar, también estamos en lo mismo, ¿no? La podía dejar cerrada y no ver nada, y hablo de lo que se escribe en la novela, o bien abrirla. Bueno, en la novela hay muchas otras cosas, pasan en distintas ciudades. De hecho, los episodios, los capítulos están divididos por las ciudades: París, Casqué, Montevideo, Reykjavik, Bogotá y París finalmente. Y en un momento, dice el narrador, habla de la Torre de los Panoramas, que fue la otra cosa que querías ir vos, y fuiste y te encontraste lo que nos encontramos todos. Íbamos a la Academia Nacional de Letras, aquí en Uruguay, que es donde está la Torre de los Panoramas, y nos encontramos con un altillo que no tiene nada, que es nada. Y dice el narrador, dice: aquel cuartucho en la azotea de la torre, allí donde se reunían la tertulia de los lunáticos, había sido vaciado, y ya solo quedaban 4 paredes pintadas con cal blanca, las mismas que habían sido testimonio, las paredes, ¿no?, de aquella revolución poética encabezada por el joven y genial Julio Herrera y Reisig,
poeta radical con fama parece que de morfinómano y renovador de las letras latinoamericanas. Ahí se habla de que en ese... Sí, perdón. No, que ahí es lo impresionante que se renovó la poesía en español en ese cuartucho de arriba. O sea, no había visto fotos antes, por eso sabía que había colgado las fotos de Mallarmé, etcétera, ¿no? Un lugar mítico en la memoria para mí, y encontré esto, estaba blanqueado. Sí. Sí. No, que no hay nada, pero a mí igual te sorprende, y lo he comentado, leer en tu novela eso que a veces olvidamos aquí en Uruguay, que en ese rinconcito y en este país muy chico y en esta esquina del Río de la Plata, en un momento dado, ¿no? Con una generación que fue la generación de 900 y obviamente liderada por Julio Rey Recig, se renovaron las letras latinoamericanas, ¿no? O sea, sí. Hubo una revolución que incluso mencionás... A la misma altura supongo que Rubén Darío, son los renovadores. Claro. Sí, sí, y mencionás, no, aparte tanto Rubén Darío como estos poetas encabezados por Julio Rey Recig, lo que hicieron fue algo que es asimilar todo lo que había en Europa y lograr, digamos, asimilarlo, digamos, y fagocitarlo, digamos, no copiarlo, no hacer algo mecánicamente, sino generar algo auténtico, asimilando las vanguardias, ¿no? Digamos, o lo que se había avanzado en ese momento. Mencionas en el narrador, mencionas en su momento tan solo Valle Inclán había percibido en España la renovación que venía de la mano de aquel poeta uruguayo que desde su legendaria torre anticipó todas las vanguardias y hasta creo yo los espejos cóncavos del Callejón del Gato, que eso no sé qué es. Te lo estoy diciendo para preguntarte qué son los espejos cóncavos. Son lo esperpéntico, lo que creó el mundo de Valle Inclán era el esperpento. El esperpento eran unos espejos que había en una calle de Madrid que ahora los han reproducido, pero también es penoso porque claro no son los mismos, pero están ahí, que mucha gente lo ignora, que de ahí sale el famoso esperpento, la famosa realidad esperpéntica de España, y salen de esa calle y de ese lugar. Pero respecto a esto de Recig, está también Unamuno, por ejemplo, que leyó a Rubén Darío y dijo que aquello no estaba escrito en español, que no se podía entender. Frases como esta que han pasado a la historia. Muy sorprendente la reacción que hubo en concreto en España contra la poesía renovadora, ¿no? Bueno, y entonces se menciona un verso que después se va a mencionar dos veces en el libro, un verso de Julio Rey Recig, que es básicamente, estos versos dicen: la realidad espectral pasa a través de la trágica y turbia linterna mágica de mi razón espectral. Es maravilloso, por cierto. Me parecen unos versos fantásticos, ¿no? Sí, y aparte hace al libro en cuanto que, como todo libro, Montevideo plantea una y otra vez cómo nos relacionamos también con nuestra realidad, ¿no? Entonces, aquí cuando él habla de la realidad espectral que pasa a través de mi razón espectral, a través de una turbia linterna mágica, eso está brillante porque rompe siempre la idea, y que parece que ahora está tan de moda, de que el lenguaje es un vidrio transparente y que cambiando algunas letras o alguna cosa vamos a cambiar todo, y en realidad el lenguaje es una turbia linterna mágica, ¿no? Es un espejo opaco, ¿no? Y ante esto, claro, con el éxito de mi paisana Rosalía, que actualmente ya lo que canta no se entiende ni palabra, pero me quedo con la duda de si está renovando algo o va hacia abajo todo. En todo caso la cito porque casualmente estuve viendo la sala de los Grammy, la entrega de los premios Grammy, y me quedé muy impresionado, que además comprobé con mi móvil que su actuación no era en directo, es decir, así como los demás actuaban en directo, y es que su música se ha de escuchar en grabación, en realidad, no en directo pierde muchísimo, es difícil de reproducir. Es un estudio que hago sobre Rosalía porque me sorprende y no sé qué pensar hacia un lado o hacia el otro. En todo caso, reduce el lenguaje a nada, a unas sílabas, como has dicho, por ejemplo, ¿no? Sí. Parece más japonés que español, pero yo no soy Unamuno para decir estas cosas. Bueno, y entonces, Vila Mata, se nos quedan 10 minutos, un poco menos de 10 minutos, sí. Y yo quiero ir a Montevideo, porque, mencionamos algo de Julio Rey Recig, mencionamos la renovación que tiene que ver con el libro, porque el libro va avanzando a través de esa turbia linterna mágica, que es el lenguaje, y dice en un momento, alguien le dice:
dice, es como si siempre estuvieras en Montevideo, y el narrador dice, tampoco me parecía tan grave esto, Montevideo era una ciudad, pero también un estado de ánimo, una forma de vivir en paz, fuera del convulso centro del mundo, un ritmo antiguo en pies descalzos, ¿no? Ahí... Sí, eso en principio puede ser discutible, claro, porque quienes viven en Montevideo tendrán una opinión quizás distinta. En todo caso, yo como visitante de la ciudad fui feliz ahí, estuve encantado por esto que explico, del estado de ánimo mismo. Luego también leí lo que dijo Borges, que sobre Montevideo, que era, bueno, decía que era un Buenos Aires de antes, ¿no? Uh-huh, sí. Que mantenía, que es lo que a mí me pasó viajando a Lisboa por primera vez, que me recordó a la Barcelona de mi infancia, por muchas cosas, por un ritmo de la calle también. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Más tranquilidad, pienso, pero puede ser que me equivoque, claro, porque sí, los días no... volvemos a lo mismo, o sea, vos fuiste a Lisboa, sentiste eso, Borges decía ese verso que lo repite, que está aquí, y que aparte se convirtió en un lugar común en Buenos Aires. En Buenos Aires te dicen una y otra vez que Montevideo es la Buenos Aires de antes. Pero la gente ya lo tiene interiorizado, y son como hallazgos poéticos que le pasan solamente al escritor que va, me parece. Claro. Pero bueno, en el caso de ese pueden convertirse en lugares comunes. Yo lo que quiero decir, antes que se nos termine el programa, es, no sé si decirlo, la bomba de profundidad que yo sentí en mi mente cuando llegué al final del libro, sin spoilear o sin contar nada. El libro de Enrique Vilamatas está surcado de citas, de guiños, siempre está en tensión con otros libros y con otros autores. Y aparte está narrando la vida o la peripecia de este protagonista, que es parecido a él. Y este protagonista, cuando va y se enfrenta con el gerente del hotel Cervantes, que hay una página, un par de páginas que para mí podrían haber sido muchísimo mejores, perdón que te diga esto, porque me pareció la charla entre la discusión con el gerente, si hubiera sido escrita yo pensé en estilo directo, ya sé que no escribís así normalmente, hubiera sido una escena de un teatro así, digamos, tipo Buñuel, digamos, o algo así surrealista, donde se van hablando y cada uno va hablando de una cosa distinta, ¿no? Aparece un ayudante que se llama Nicomedes. Nicomedes es el hombre que sabe un poco el ayudante y que le hace señas desde atrás de este gerente, ¿no? Es todo muy esperpéntico, a mí me causó gracia, y el tema es que al final del libro, Nicomedes, que es de Tacuarembó, aparece de nuevo, en las últimas páginas. Y ahí me repercutió. Bueno, sabía que ibas a parar a esto, sí. Me imaginaba que ibas a parar a Tacuarembó, sí. Y me repercutió en la mente y dije, pero ¿por qué lo pone al final? Lo repite de nuevo. Nicomedes de Tacuarembó. Y ahí... Eres la primera persona que se ha dado cuenta. Y ahí me di cuenta... Pero eres la primera del mundo, porque aquí en este país no conocen... Es muy difícil. Detrás de la palabra. Sí, ya lo sé, queda difícil, sí. Es muy difícil. No, pero yo te digo lo que descubrí yo, pero atención, es como cuando fuiste vos a Lisboa o cuando fue Borges a Montevideo. A lo mejor lo descubro yo y es una fantasía mía. Lo que yo vi es que Nicomedes es el narrador de una novela de Tomás de Matos, que era de Tacuarembó. Tomás de Matos es un gran escritor de Tacuarembó, y la novela de la cual Nicomedes es el narrador se llama La Puerta de la Misericordia. No va por aquí, va por otro lado. Bueno, mira como lo que yo lo viví así, es La Puerta de la Misericordia. Y el libro de Tomás de Matos, que se llama La Puerta de la Misericordia, que está narrado por Nicomedes, Tomás era de Tacuarembó, es la vida de Jesús. Fantástica, sí. Es la vida de Jesús. Es la vida de Jesús, del Evangelio, contó toda la vida de Jesús. Y entonces ahí me di cuenta que si existe una puerta condenada, aunque no se mencione, existe una puerta bendecida, inevitablemente, porque donde hay luz hay sombra, donde hay sombra hay luz. Y yo dije, chao, esta es la puerta de la misericordia. En mi mente estaba aludiendo eso. Sí, lo que ocurre es que parece una mención a la ciudad que los amantes de Carlos Gardel reclaman como su nacimiento, sí, también. La natal. Sí, y ahí está la sugerencia de que posiblemente el comportamiento extraño de la
del gerente de compañía, es que reivindican la estancia de Gardel en el hotel, que llegó a dormir en el hotel y además cantó una noche en el hotel. Para ellos era más importante del hotel era que pasó por el Carlos Gardel y ignoraban o querían olvidarse o no sabían que pasó Cortázar, Julio Cortázar. Eso justificaría que me dijeran en mi visita al Cervantes Hotel que negaran que había estado Cortázar, porque pensé que les iba a fastidiar el honor de que había dormido allí Gardel, que además cantó allí. Bueno, pero te das cuenta... Se supone que era una conjura, ¿no? Exacto, que era una conjura. Bueno, yo hice este otro viaje que acabo de hacer y bueno, a mí me cerró todo, pero volvemos de nuevo a lo mismo, ¿no? O sea, para mí fue una carga de profundidad, pero no estabas hablando esto demuestra las posibilidades que tiene en concreto la novela también, porque se dispara en muchas direcciones. Claro. Y sobre todo al ser un tratado de la ambigüedad aún más, ¿no? Claro. Hay muchas cosas que no acaban explicándose del todo, que sería un error explicarlas, porque el mundo no tiene tampoco una explicación y el universo, como sabemos por la página final, es un misterio. Y aparte, y aparte una cosa que se dice que es cierta también y que la olvidamos cuando leemos los libros, es que las historias en la vida real no tienen fin. O sea, el fin que le ponemos siempre es arbitrario, es de ficción, o es, digamos, narrativo, más bien dicho. Y ahora estamos viviendo también en una época en la que se está revisando muchas cosas, poniendo en duda todo lo que era certeza, ¿no? Y yo mismo en mi propia vida paso con mi memoria de trabajo en situaciones que yo daba por terminadas porque las había comprendido, y ahora veo la intervención de una tercera persona, cualquier cosa que deforma lo que yo había creído que había vivido. Y eso, claro, estamos siempre en lo de la complejidad del mundo, ¿no? Uh-huh. Por eso, bueno, explicar la novela era imposible. Siempre me ha molestado la gente que gana un premio aquí, pero tantos premios que hay en España, y que le dicen, ¿de qué trata su novela en la televisión? Y inmediatamente dicen, es la historia de... Sí, pero lo que pasa es que es la presión que sentimos todos para tener que explicar en un momento del capitalismo, desarrollo tan increíble del capitalismo que tenemos en este momento, que yo me río porque el capitalismo estaba contra el comunismo que igualaba todo, y no se ha inventado una máquina más igualadora de las cosas que el capitalismo actual, que lo que hace es poner etiqueta a todo, trata de igualar todo mediante filtros, mediante algoritmos, mediante etiquetas, para que nada quede fuera de lugar, todo esté en su estantecito, en su ubicación. Para terminar, Enrique Vilamatas, quiero leer simplemente este fragmento de la novela, que también yo creo que yo puse aquí, es el asunto de toda la novela, en mi particular, y dice así: el lector, pensé, de volver un día a escribir, mi nuevo libro trataría de un asunto invisible. El lector notaría que al asunto yo jamás lo perdía de vista, pero no me extendía sobre él, más bien lo daría por sobreentendido y por indescriptible, y ni lo nombraría, dejando que planeara sobre los lectores, que sobrevolara el núcleo duro del asunto, tan invisible, pero tan presente todo el rato, precisamente por indescriptible. Creo que es un episodio más de terror que lanza el narrador, ¿no? De alguna forma. Y al mismo tiempo un proyecto que está en marcha en mi escritura. Claro, está en marcha, pero bueno, yo en mi mente dije, esta es la puerta condenada, y jamás va a hablar de la otra puerta, no la puede mencionar porque es lo indescriptible. Hasta ese momento. Y bueno, y de hecho, el final de la novela se está hablando de ascender. Y para terminar, una frase que podía haber figurado en Montevideo y que la supe por Juan Ford, pero está escrita por Leopoldo Marechal, porque este Montevideo al final se convierte en un laberinto y muy complicado. Al final, digamos, el último tercio, yo digo, joder, hay cosas virtuales dentro de cosas virtuales, dentro de cosas virtuales, ¿no? Y es un laberinto, y la frase es la siguiente que dijo Marechal: de todo laberinto se sale siempre por arriba. Así es. Enrique hay Vilamatas. una referencia en el libro, matemáticas, que me pasó un amigo matemático que estudia en París, sobre el laberinto, que hay dos dimensiones, y por arriba se sale, claro. Uh-huh. Ahí está clarísimo. Es así, se sale siempre por arriba. Enrique Vilamatas. Por eso incorporé este fragmento matemático, uh-huh, que no viene al caso en su momento dentro del libro, pero que explica también esta posible salida del laberinto. Claro, es un laberinto del libro, pero también hace, como todo en literatura, siempre hace referencias
a otras cosas, ¿no? Porque es lo lindo de la literatura, nunca es literal y bueno, y hacen referencias a otros laberintos. Enrique Vilamatas, un placer conversar contigo. Enorme por mi parte, sí. Realmente brillante y bueno, esperemos que no sea la última vez y esperemos que podamos conversar en febrero, pero esto lo vamos a reiterar en enero, sobre Montevideo, y ya con el tiempo, la distancia, ya sabemos que nos vamos a estar cambiando la lectura también, ¿no? Se va cambiando. Sí, por supuesto, porque desde que salió el libro hasta ahora he ido conociendo yo más del libro de lo que conocía, evidentemente, a través de algunas entrevistas. Perfecto. Te mando un gran abrazo. Gran abrazo. Amigos, se terminó La Máquina de Pensar. Mañana seguimos aquí a partir de las 18 horas. Que lo pasen muy, pero muy bien.